Revelado, CEO transforma la vida de una niña pobre y descubren juntos un destino inesperado en un colorido vecindario de la Ciudad de México, donde el bullicio de la vida cotidiana resonaba con risas infantiles y el aroma de los antojitos flotaba en el aire, vivía Soledad, una niña de 12 años. Todos la conocían por su sonrisa brillante y su incansable energía. Cada mañana, ayudaba a su madre en su pequeño puesto de frutas, donde el color de los mangos, piñas y sandías alegraba el día de quienes pasaban. Sin embargo, a pesar de la diversión, detrás de su luz siempre había un anhelo profundo, un futuro mejor. La vida era dura, el dinero no siempre alcanzaba. Pero Soledad creía en la honestidad y el esfuerzo, como su madre le había enseñado. Soñaba con un mundo donde su madre no tuviera que trabajar tanto y donde los días tristes fuesen solo un recuerdo. El futuro nos espera, pensaba ella mientras organizaba las frutas con esmero, optando siempre por las más jugosas. Un día, un giro inesperado se presentaría. Alejandro, un exitoso CEO conocido por su ambición y su ojo comercial, estaba en el vecindario para un evento de responsabilidad social. Al llegar, el lugar estaba lleno de gente emocionada, con el murmuro de la comunidad vibrando en cada esquina. Pero, mientras hablaba de la importancia de ayudar a los demás, un accidente ocurrió. Unos cables caídos causaron un gran revuelo. La multitud se asustó, y en la confusión, Alejandro se tropezó. Soledad, sin dudarlo, corrió hacia él. Con su corazón latiendo a 1000 por hora, se arrodilló, mirándolo a los ojos. ¿Estás bien?, preguntó con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Alejandro, aturdido, se detuvo a apreciar la luz que emanaba de la pequeña. Era fresco, era puro, era un recordatorio de lo que había olvidado en su vida apresurada. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras Alejandro recuperaba el aliento, Soledad le ofreció agua de un botellón que su madre había llevado. En ese instante, sus mundos chocaron. Alejandro sintió una conexión inmediata que le hizo cuestionar su vida llena de trajes caros y decisiones frías. Soledad, ajena a su identidad, lo miraba como un ser humano más, un hombre que necesitaba ayuda. Sin embargo, en el vecindario, el aire de felicidad comenzó a tambalearse. Rumores sobre la posible deslocalización del puesto de frutas de Soledad comenzaron a circular, dejando un rastro de angustia entre los vecinos. La noticia viajó rápido, y Soledad se sintió atrapada entre la lucha de su dignidad y la incertidumbre que amenazaba su hogar. La comunidad unió sus fuerzas, y la pequeña soñadora decidió que no se permitiría ceder ante la adversidad. Ahora, en el corazón de este dilema, Soledad y Alejandro se enfrentarían a realidades inesperadas. ¿Podría el CEO encontrar la valentía para cambiar el curso de su vida y defender lo que realmente importaba? ¿O seguiría su camino, dejando atrás a quienes importan de verdad? La historia apenas comenzaba. La confusión en el vecindario era palpable. Los murmullos se alzaban como ecos en un bosque, transmitiendo preocupación y desasosiego. En medio de todo, Soledad se sentía en una encrucijada. Su pequeño mundo tenía el potencial de desmoronarse, y ella lo sabía. Miró a su madre, quien, con ojos cansados pero determinados, atendía a los pocos clientes que aún quedaban. Soledad deseaba con toda su fuerza encontrar una solución, ansiosa de proteger no solo su hogar, sino todo lo que representaba. Mientras tanto, Alejandro, todavía aturdido por el encuentro con la niña, buscaba sentido a lo que había ocurrido. La claridad en los ojos de Soledad lo atrapó, haciendo que reflexionara sobre su propia vida. ¿Cuántas veces había pasado por alto la importancia de lo sencillo? Al ver que la comunidad se reunía, sintió que era su momento de actuar. Voy a hacerlo, se dijo a sí mismo, tomando una profunda respiración. Se acercó al centro de la plaza, donde los murmullos se intensificaban.
Escuchen, comenzó con una voz firme, atrayendo la atención de todos. Sé que hay inquietudes sobre el futuro de este puesto. Estoy aquí por una razón. La empresa que dirijo tiene la intención de apoyar a la comunidad, y quiero hacerlo empezando por Soledad y su madre. Las palabras de Alejandro fueron como un bálsamo en medio del caos. La gente comenzó a murmurar entre sí, algunos escépticos, otros esperanzados. Soledad lo miró desde la distancia, una mezcla de sorpresa y escepticismo en su corazón. ¿Podía confiar en él en un momento así? Hoy puedo ofrecerles algo más que promesas. Quiero proponer un acuerdo, continuó. Mi equipo y yo queremos ayudar a reubicar este puesto y mejorar las condiciones para todos. Lo haré en honor a la valentía de esta niña que se preocupó por mí. A cambio, pido su apoyo y colaboración en un nuevo proyecto que beneficiará a toda la comunidad. La oferta resonó en los corazones de aquellos que lo escuchaban. Sin embargo, Soledad se sintió dividida. Sus instintos la impulsaban a aceptar la ayuda, pero su orgullo le decía que debían luchar solos. Aquel hombre de traje, un extraño en su vida, podía ser la clave para mantener su hogar, pero ¿en qué precio vendrían sus intenciones? Soledad, llamó su madre, rompiendo el hilo de sus pensamientos. ¿Qué piensas? ¿Sabes que este puesto es todo lo que tenemos? La voz de su madre tembló ligeramente, tocando la fibra más sensible dentro de ella. Tatiana, su amiga de la infancia, se acercó. No podemos dejar que nos quiten lo que hemos construido. Pero si él puede ayudarnos a crecer, tal vez sea una oportunidad. La decisión caía sobre sus hombros como una pesada carga. En su mente, dos voces luchaban, una que pedía confianza y otra que clamaba por la independencia. Al mirar a su madre, al vecindario que siempre había conocido, y a Alejandro, que estaba dispuesto a ofrecer su ayuda, supo que el momento de decidir había llegado. Mientras todos aguardaban expectantes, su corazón palpitó con fuerza. Finalmente, tomó una decisión. Si acepto, quiero que sea un acuerdo justo. No quiero que esto sea solo negocios. Quiero que los sueños de mi comunidad sean parte de este proyecto, proclamó, alzando la vista hacia Alejandro. Los ojos del CEO se iluminaron. Esa es la actitud que necesitábamos. Juntos, podemos reescribir nuestra historia, respondió con una sonrisa sincera, pero en ese instante de esperanza, el cielo se oscureció. Un grupo de personas comenzó a acercarse, gritando y agitando pancartas. La mirada de angustia en los rostros de los manifestantes decía más que 1000 palabras. No dejarán que sigan con sus planes. No podemos confiar en el CEO. Soledad sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué iba a hacer ahora? La realidad se tornaba más complicada de lo que había imaginado. Sin embargo, un fuego encendido en su interior le decía que había que luchar por sus sueños. El destino de su hogar y de su comunidad dependía de este momento. Las emociones estaban a flor de piel y todo estaba en juego. ¿Lograrían encontrar un camino juntos ante la adversidad que se cernía sobre ellos? La historia apenas se estaba escribiendo. La tensión en la plaza era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Los gritos de los manifestantes retumbaban, y Soledad podía sentir cómo su corazón se aceleraba. Miró a su madre, que ahora había dejado de atender a los pocos clientes que rodeaban el puesto. Los ojos de su madre reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. Esto es nuestra vida, Soledad. No puedo permitir que se lo lleven, susurró, su voz quebrándose por la emoción. Era la primera vez que Soledad la veía tan vulnerable. Alejandro, consciente del impacto que habían tenido sus palabras, respiró hondo y se adelantó, su figura imponente contrastaba con la angustia en el aire. Por favor. Escuchen, todos. No soy su enemigo, gritó con más fuerza, intentando disipar el nublado de incertidumbre. Mis intenciones son claras. Mi única meta es ayudar. No quiero despojar a nadie. Esto puede ser un nuevo comienzo para todos, pero necesitamos trabajar juntos. Sin embargo, las pancartas no se detenían. El dinero no puede comprar nuestra historia. Similar a un rugido bestial, las palabras resonaron. Una mujer mayor, con el cabello canoso y el rostro lleno de arrugas, se adelantó al grupo.
¿Cómo podemos confiar en alguien que viene solo a aprovecharse de nosotros? Sus ojos centelleaban con desconfianza. Soledad sintió como un frío recorriéndole la espalda. ¿Y si la mujer tenía razón? ¿Y si Alejandro solo era un embaucador que quería ganar fama y fortuna a costa de su comunidad? No quiero robar la esencia de su historia, insistió Alejandro, su voz era ahora más suave, más humana. Soy de este barrio. Crecí aquí. Sé lo que significa cada rincón, cada recuerdo. Las palabras calaban en algunos corazones, pero la desconfianza persistía en la multitud. Tatiana, siempre a su lado, tomó la mano de Soledad, apretándola con fuerza. No quiero que esto termine mal, pero también creo que no podemos seguir así. Si hay una oportunidad de mejorar, debemos considerarla. Su voz temblaba de emoción, las lágrimas estaban a un paso de brotar. Soledad cerró los ojos por un instante, sintiendo la calidez de la mano de su amiga. ¿Podía darse una oportunidad? Si solo una parte de lo que decía Alejandro era cierto, tal vez, solo tal vez, podrían cambiar las cosas. Escúchenme fue lo que logró articular finalmente, y los murmullos comenzaron a calmarse, aunque las miradas de algunos aún eran desafiantes. Si esto va a funcionar, debemos hacerlo juntos. Yo quiero condiciones claras. No estoy dispuesta a aceptar cualquier trato, ni dejar que nos roben lo que somos. Alejandro asintió, agradecido por su valentía. Así es. Un acuerdo justo. Una colaboración. Es lo que quiero ofrecerles. Esto será un proyecto donde cada voz cuenta, donde los sueños de todos se hacen realidad. La multitud comenzó a murmurar entre ellos. Los rostros que antes estaban fríos empezaron a mostrar indicios de interés. Pero entonces, una voz, familiar, rompió el eco de esperanza. Era Sebastián, el dueño de la tienda de comestibles al final de la calle. ¿Y qué ganará tu empresa, Alejandro? Solo eso importa. No queremos ser comerciantes de promesas vacías. Soledad vio el sudor en la frente de Alejandro mientras luchaba por encontrar las palabras apropiadas. Mi meta es crear un modelo que todos podamos seguir, uno que transforme el barrio para mejor. Mi empresa crece cuando la comunidad prospera, respondió con firmeza, mientras el viento removía su cabello. Poco a poco, la multitud parecía estar en un punto de inflexión, y justo cuando la tensión comenzaba a disiparse, un estruendo resonó detrás de Soledad. Instintivamente, se giró y vio como un grupo más grande de manifestantes se acercaba, algunos llevaban carteles más grandes y otros, gritos de rabia que volaban en la brisa. El caos regresaba. Los murmullos volvieron a levantarse, esta vez más intensos. La batalla apenas comienza, gritó un hombre con una gorra desgastada, haciendo eco de la multitud. Soledad sintió como su corazón se encogía. Todo estaba en juego, y en cuestión de minutos, unos simples ideales de esperanza y cambio se habían convertido en una lucha por la supervivencia. ¿Podría Alejandro mantener las promesas que hacía? ¿Podría su comunidad salvar lo que tanto amaban, o tendrían que enfrentarse a un enemigo más oscuro? La respuesta se volvía más urgente y menos clara. ¿Quién podría realmente salvar su hogar? Un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte, y el tiempo corría. Las decisiones se apretaban como un lazo. La historia apenas comenzaba. El viento olfateaba el caos, llevando consigo las frustraciones y el deseo de transformación de los manifestantes. Soledad sentía el ardor en su pecho, una mezcla de incertidumbre y determinación. Todo podía cambiar en cuestión de minutos. Quiso gritar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, como si una mano invisible la retuviera. Alejandro seguía intentando hacer entender su mensaje, su voz resonando en la plaza, pero cada palabra parecía ser devorada por la angustia de la multitud. La neblina de dudas ya no solo envolvía su corazón, comenzaba a contagiar a quienes estaban cerca. No permitiremos que nos roben. Vociferó una mujer a su izquierda, su expresión llena de rabia mientras levantaba su pancarta con ambas manos. Los gritos se multiplicaron, y Soledad apretó la mano de Tatiana con más fuerza. No podemos dejar que se descontrole, murmuró, buscando el consuelo de su amiga. Tatiana, con el rostro empapado de lágrimas, solo pudo asentir, sintiendo el peso de su propia impotencia. Alejandro notó el cambio en el ambiente.
Su mirada barría la plaza, determinando cómo hacer de sus palabras un refugio en medio del vendaval. Si me dan una oportunidad, juntos podemos construir algo que perdure, clamó, desgastando la voz, pero en su interior zumbando con fervor. De pronto, se escuchó un grito desgarrador. No nos crean. Son solo mentiras. Una joven dejó caer su pancarta, dejando ver su rostro, marcado por lágrimas y frustración. Soledad sintió un escalofrío recorrer su espalda, la desilusión en los ojos de aquella chica parecía reflejar su propio miedo. La reacción fue instantánea, varios se unieron a ella, y en un instante, la plaza se volvió un mar de voces al unísono que exigían respuestas. El tumulto producía ecos entre las paredes, haciendo que el aire se sintiera aún más pesado. Soledad, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, buscó la mirada de su madre nuevamente. La mujer, con el rostro pálido, parecía perdida en un laberinto de pensamientos. Ahora es el momento, mami. Necesitamos tomar una decisión. No podemos quedarnos de brazos cruzados, le dijo Soledad, su voz temblando, pero decidida. Su madre asintió lentamente, pero su mirada aún se mantenía cautelosa, como si temiera el resultado de aquella elección. Alejandro se acercó más, decididamente, como si supiera que ese era el momento que podía cambiar el curso de la reunión. Entiendo que tengan dudas. Pero les juro que lucharé hasta el final por su barrio. No solo hablo de sueños, hablo de nuestra historia de lo que somos. Más manifestantes se acercaban y el ambiente se tornó cada vez más electrizante. El eco de la multitud se amplificaba, una mezcla de esperanza y rabia. Había algo más grande en juego, algo que iba más allá de las palabras de un solo hombre. ¿Pero a qué costo?, gritó Sebastián desde la parte trasera. ¿Con qué tipo de sacrificios? Cada paso que demos para mejorar podría hacer que perdamos lo que ya tenemos. Ese comentario resonó con fuerza, como una bomba de tiempo. Soledad se sintió atrapada entre dos mundos, el deseo de seguir adelante y la necesidad de proteger lo que era suyo, lo que había costado años construir. La atmósfera en la plaza estaba cargada de emociones crudas, prácticas y viscerales. Mientras esos pensamientos la asediaban, se percató de un rostro conocido en el borde de la reunión. Era el abuelo de su amigo Miguel, un hombre sabio que siempre hablaba sobre el valor de la comunidad. Él levantó un dedo, intentando hacerse escuchar, pero las voces retumbaban con tal fuerza que su mensaje se perdía en la confusión. Necesitamos escuchar a todos, logró articular Soledad, pero el estruendo era opaco. ¿Podría Alejandro realmente ser la respuesta que necesitaban? Las dudas se consumían, el miedo matizaba la escena con tonos sombríos. Entonces, un nuevo grito sobrepasó la marea de voces: es hora de decidir, ya no podemos esperar más. Un quiebre, un desafío. Soledad sintió que el tiempo se detenía. Todo lo que había sido, todo lo que había amado, pendía de un hilo. ¿Qué harían? ¿Aceptarían el cambio o lucharían por lo que ya tenían? La decisión estaba en sus manos, como si la tierra temblara bajo sus pies. La plaza comenzaba a dividirse. Momentos de luz y oscuridad danzaban en un ciclo interminable. La historia que se estaba forjando ahí podría moldear su futuro o destruirlo por completo. La centralidad de la vida común y sus luchas resonaba alrededor, cada uno en su camino, pero la voz de la comunidad emergía en un eco. ¿Qué decisión definiría su camino? Soledad miró a su madre, a Tatiana, al cielo cargado de incertidumbre, y entendió que el destino se movía hacia el abismo. ¿Qué camino tomarían? La revelación de su verdadera fortaleza apenas estaba por comenzar. Soledad respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que la atrapaba. La plaza pululaba de voces, pero había algo en su interior que clamaba por hacer oír la suya. Es hora de decidir, resonaba en su cabeza como un mantra. Con cada latido de su corazón, sentía que su voz podía ser la chispa que encendiera el cambio. La mirada perdida de su madre ahora reflejaba un destello de esperanza, un destello que brillaba suavemente entre el miedo y la incertidumbre. «Mamá, ¿estás lista para esto?», susurró Soledad, entrelazando sus dedos con los de ella, buscando fuerza en esa conexión tan familiar. La mujer parpadeó, un rayo de comprensión cruzó su rostro. «Si mi niña lo cree»,
yo también puedo creer, respondió con una voz apenas audible, pero llena de determinación. Tatiana, aún conmocionada, se sacudió de sus pensamientos. Necesitamos unirnos. Si hay algo que nos guste o nos moleste, es que somos una comunidad, y no importa el sacrificio si luchamos juntos, dijo con una firmeza inesperada. Soledad sintió que las palabras de su amiga resonaban no solo en ella, sino en cada rincón de la plaza. Las miradas de otros comenzaron a girar, buscando un punto de partida en ese caos. Sí, juntos, gritó Soledad, dejando que su falsa calma se convirtiera en fervor. El murmullo a su alrededor se tornó un eco, una respuesta a su llamada. La idea de que pudieran ser ecos entre sí se una y resonara más allá del miedo comenzó a tomar forma. Ella sabía que no podían dejarse vencer por el desgaste, las caras de los manifestantes comenzaron a cambiar, la desesperanza se mezclaba con algo parecido a la determinación. Muchos se acercaron, abriendo caminos entre la multitud. Los rostros antes cautelosos se iluminaban, pero el miedo aún seguía presente, como una sombra persiguiéndolos. Alejandro vio la transformación en la plaza. Ahí está, esa es la energía que necesitamos, gritó, con la voz resonando con claridad. Las dudas y el miedo no pueden prosperar si estamos juntos. El abuelo de Miguel, sin esperar la invitación, se abrió camino en la muchedumbre. Gracias, Soledad, dijo, su voz serena pero poderosa. Cuando decidimos escuchar a los demás, también elegimos ser parte de una historia más grande. No se trata solo de nosotros, sino de todos los que vendrán después. Un murmullo aprobatorio surcó la multitud. Soledad sintió su piel erizarse. ¿Podía realmente ser parte de algo tan grande? Su corazón palpitaba, como si cada latido la conectara más con la comunidad, llevándola a un nivel de unidad que nunca había experimentado. ¿Qué tal si pedimos una oportunidad? Otra, sugirió alguien más entre gritos de aprobación. Con el fervor en aumento, Soledad dejó escapar un grito: oportunidad. Oportunidad. Pronto, miles de voces unieron al unísono esa petición. Era el momento en que el miedo comenzó a disiparse, una cadena de energía que encadenaba su destino, pero entonces un estruendo resonó, proviniendo de un lado de la plaza. Un grupo de hombres uniformados se acercaba, sus rostros impasibles a medida que se abrían paso entre la multitud. Las sonrisas se desvanecieron, el ritmo del corazón de Soledad se transformó en un torrente de adrenalina. Las manos que antes se entrelazaban ahora buscaban refugio en las chaquetas o se apretaban en puños. ¿Qué harán? No dejen que nos detengan, gritó alguien tras ella. El miedo se cernía nuevamente, apoderándose de los corazones. Soledad se sintió inmóvil por un momento, pero en su piel había una creciente convicción. Así no terminaría todo. Miró a su madre y a Tatiana. En sus ojos, encontró una respuesta. La decisión que tomarían en ese instante podría cambiar el curso de todas sus vidas. Vamos a luchar. No nos detendrán, aulló, mientras su voz se unía al creciente clamor de la multitud. El futuro se desplegaba ante ellos, un camino lleno de desafíos y oportunidades. Así comenzaba la batalla de sus vidas, pero Soledad sabía que, pase lo que pase, no estaría sola. Sin embargo, en medio de ese ímpetu, una sombra inmensa se extendía sobre la plaza. ¿Quiénes eran esos hombres? Y lo más importante, ¿cuáles serían sus verdaderas intenciones? La lucha apenas comenzaba, y cada respuesta generaría más preguntas. ¿Cuánto estaban realmente dispuestos a arriesgar? El sonido de botas firmes golpeando el suelo resonaba en la plaza, robando el aliento a quienes se atrevían a mirar. Los hombres uniformados avanzaban con una precisión calculada, sus rostros fijos como máscaras impenetrables. Soledad tragó saliva, la desesperación acentuando el nudo que se formaba en su garganta. Mira, murmuró Tatiana, con un dedo apuntando a la línea de uniformados que se acercaba. No podemos dejarlos que nos callen. Hemos hablado, y nuestra voz es nuestra arma. Soledad sintió el calor de la mano de su madre en su piel, como un ancla en medio de la tormenta. La expresión de su madre mostraba tanto miedo como determinación. Ellos no pueden romper nuestra unión, dijo, con una firmeza que resonó con poder. Esa voz, aunque pequeña, hacía eco en su interior.
No nos iremos. Ahí, gritó Soledad, levantando los brazos. Este es nuestro espacio. Y aquí estamos, juntos. Era un grito de desafío, un llamado a resistir. Como una ola, las manos de la multitud comenzaron a levantarse, y los gritos de apoyo se mezclaban en una potente sinfonía de resistencia. Los hombres uniformados se detuvieron, sorprendidos por la determinación que emergía del manto de miedo. Un líder del grupo se dio un paso adelante, sus ojos evaluando la escena. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó, su tono desafiante. Queremos ser escuchados, contestó Soledad, con la voz más clara y fuerte que había pronunciado. Queremos oportunidades. Queremos un futuro. Las palabras resonaron con tales convicciones que la plaza pareció temblar ligeramente. Sabía que lo que pedía era más que un deseo, era una proclamación de vida. Se produjo un silencio tenso mientras los hombres en uniforme intercambiaban miradas. La multitud contuvo el aliento. Cada corazón palpitaba, cada alma unida en esa frágil verdad compartida. Fue entonces que la atmósfera pareció cambiar. Un joven del grupo de hombres uniformados, que apenas pasaba de los 20 años, se movió hacia adelante, mostrando señales de conflicto interno. No todos aquí queremos luchar, dijo con una voz temblorosa. Muchos solo queremos regresar a casa. Pero hay algo en sus ojos. Se detuvo, atrapado entre dos mundos, el de la autoridad y el del pueblo. Soledad no desaprovechó la oportunidad. La verdad es que estamos cansados de callar. Si te atreves a escuchar, tal vez puedas entendernos, dijo, sintiendo que una conexión se tejía entre ellos. La tensión en el aire se tornó palpable, había más en juego que una simple confrontación. Cuando los murmullos comenzaron a crecer entre los uniformados, uno de ellos, un hombre mayor con cara de sorpresa, se acercó. ¿Por qué deberían ser escuchados?, cuestionó, provocando más murmullo y una ola de indignación desde la multitud. Pero Soledad se mantuvo firme. Porque somos más que un número. Somos historias, esperanzas y sueños. No merecemos ser ignorados. La sinceridad de su voz era un faro de luz que atraía miradas temerosas. De repente, un grito rompió la tensión. Mamá, Ana, llamó una niña entre la multitud. Su madre, que había sido arrastrada contra su voluntad, se congeló y se giró. La pequeña corrió hacia ella, y el simple acto visibilizó el dolor que unía a todos. Todos tenían sus propias historias de sufrimiento y lucha. Una chispa iluminó el rostro del joven uniformado, como si las palabras de Soledad fuesen aquello que necesitaba para dar un paso adelante. Tal vez podamos interceder, murmuró, mirando hacia sus compañeros. La escena había cambiado. No solo había desafío, había posibilidad. La lucha empezaba a vislumbrar fragmentos de esperanza, un camino hacia una transformación. Pero de repente, el líder de los uniformados, en un movimiento brusco, levantó su mano. Silencio. Su voz reverberó, como un rayo que atravesó la tensión. No nos atreveremos a permitir que esto resultará en caos. Soledad sintió un escalofrío. Las palabras del líder llevaban consigo la amenaza de que todo lo que había luchado por construir se desmoronara en un momento. La plaza, que un instante estuvo llena de luz y unión, parecía estar ahora atada a un precipicio oscuro. El desafío estaba lanzado. ¿Lograría Soledad construir puentes entre aquella comunidad y quienes tenían el poder? Su corazón palpitaba fuertemente, sabiendo que un solo paso en falso podría cambiarlo todo. La lucha apenas comenzaba, y con cada decisión, la incertidumbre de su futuro crecía. ¿Qué secretos estaban ocultos tras la fachada de aquellos hombres y su verdadero papel en este enfrentamiento? El aire era denso, como si la plaza estuviera atrapada en un momento suspendido en el tiempo. Soledad podía sentir cómo la presión aumentaba a su alrededor. Las miradas se alternaban entre el líder de los uniformados y ella. En ese silencio espeso, todo lo que deseaba era que el chico que había dado un paso hacia adelante tuviera el valor de actuar. La esperanza y el miedo se mezclaban en su pecho mientras su madre, Tatiana, apretaba su mano, como si quisiera infundirle más fuerza. Escúchenos, gritó Soledad, dejando que la emoción fluyera. No queremos violencia.
Solo queremos vivir en paz, con oportunidades para todos. Su voz tembló un poco, pero se mantenía firme, como un faro ante la inminente tormenta. El joven uniformado, con rasgos llenos de conflicto, miraba al suelo, como si la tierra tuviera las respuestas que buscaba. Marcos, piensa en lo que ellas están diciendo, dijo uno de sus compañeros, intentando hacer eco de su lógica. Pero el líder frunció el ceño, desestimando la inseguridad de su subordinado. Este no es el momento para dudas, rugió, haciendo eco en la multitud y provocando murmullos de descontento. La tensión era como una cuerda, estirada hasta su límite, lista para romperse. La multitud, que había sentido un breve destello de esperanza, comenzó a murmurar, a cuestionar si sus palabras de soledad estaban llegando a algún lugar. Ustedes son el futuro, intervino Tatiana, alzando su voz con fuerza. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de ser más que lo que les han enseñado. No dejen que el sistema les diga que no pueden cambiar el mundo. Marcos, el joven uniformado, sintió ese empujón emocional. La mirada de Soledad, llena de determinación y vulnerabilidad, lo atrapaba. Se movió un paso hacia adelante, el rostro lleno de dudas y preocupaciones. ¿Y si no hay nada más allá de esto? ¿Y si todos estamos demasiado lejos del cambio?, preguntó, su voz temblando al expresar su incertidumbre. El líder lo interrumpió de inmediato. Suficiente, dijo, con el rostro de hierro y una mirada de autoridad que podría deshacer el más fuerte de los corazones. Esta es una manifestación ilegal. Dispersen esta multitud o actuaremos. El anuncio resonó como un campanazo de muerte en el corazón de Soledad. La multitud comenzó a murmurar, a retroceder, la incertidumbre llenando sus mentes. Pero ella, en su corazón, sabía que todo estaba en juego. Aguanten. No se dejen intimidar, gritó, sintiendo como la energía de la multitud quebraba un poco la presión que sentía en su propio pecho. Fue entonces que un estruendo se escuchó, seguido de un grito aterrador que llenó el aire. La multitud miró hacia el lado donde un grupo de personas trataba de abrirse paso, empujando hacia adelante con un mensaje de solidaridad, traído por lo seco de lo que habían luchado. Algunos llevaban carteles, otros simplemente gritaban palabras de aliento. Somos uno. No nos detendrán, resonó la voz de un hombre, tan fuerte que hizo eco incluso sobre los gritos del líder. Fue un poderoso recordatorio de que el espíritu de la comunidad no podía ser apagado. Soledad sintió una mezcla de miedo y esperanza. Las piezas estaban en movimiento, y podía ver cómo esa unidad podría ser la clave. Pero también sabía que el tiempo se estaba acabando, y cuanta más presión sentían los oficiales, más cerca estaban de actuar. El líder hizo un gesto hacia sus hombres, y pronto se vio un despliegue de escudos y porras que comenzaban a formarse. Esto terminará aquí, de una manera o de otra, declaró el líder, su mirada fría y decidida. La multitud se agitaba, y el temor comenzó a crecer. Sin embargo, Soledad levantó la cabeza al ver el rostro de su madre, una imagen de coraje y amor. No nos amedrentarán, susurró Tatiana con fuerza. Fue esa convicción la que revitalizó a Soledad, la que encendió el fuego dentro de ella. Se giró hacia Marcos, buscando en sus ojos esa chispa de comprensión. Esto no es solo por nosotros. Es por ti también. Por todos nosotros, instó con fervor. Pero, ¿tendría Marcos el valor de dar un paso adelante y decidir qué futuro quería? Realmente, el momento estaba cargado de posibilidades, y todo lo que Soledad podía hacer era esperar, con el futuro de todos en la balanza. ¿Qué decidirás, Marcos?, murmuró en sus pensamientos, anhelando esa respuesta que cambiaría todo. La plaza vibraba, el aire se llenaba de gritos, pero en medio de ese caos, Soledad sentía que había una pequeña llama de esperanza que no se apagaba. Con cada minuto que pasaba, el temor seguía creciendo, pero junto a él, una comunidad comenzó a alzarse. Las voces se unieron en una sola: no nos rendiremos, resonaba por encima de todo, como un grito desgarrador, un eco que se propagaba entre la multitud. Marcos, tan atrapado entre su deber y sus propios sentimientos, luchaba con su decisión. Podía ver a Soledad, su determinación iluminando la oscuridad y, a un lado, a su madre, Tatiana, cuya fuerza parecía capaz de desafiar a cualquier oponente. No era solo la voz de una joven lo que lo movía, era el clamor de todo un pueblo,
y en esos breves instantes se sintió como un puente, un conector entre dos mundos muy diferentes. De repente, un ruido sordo atravesó el aire. Un grupo de ancianos con banderas en mano avanzó, y mientras lo hacían, sus pasos vacilaron, pero un hombre mayor, con el rostro surcado por el tiempo y la experiencia, gritó con todas sus fuerzas: «Nunca olviden quiénes somos». Su voz rompió el silencio y abrió una brecha en el miedo que colmaba la plaza. Marcos sintió como el peso de su uniforme se hacía cada vez más pesado. Un profundo grito interno resonaba: ¿y si todavía hay tiempo para cambiar? La mirada de Soledad brillaba con una intensidad que lo sacudía en su núcleo. ¿Por qué no se atrevía a actuar? ¿Por qué su voz se ahogaba en sus dudas? Volvió a considerar lo que había dejado atrás, el porqué de su elección de unirse a las fuerzas, el ideal que una vez lo movió a ser parte de algo más grande. «Escúchenlos», gritó una joven al frente, su voz frágil pero decidida. «Esta lucha es por cada uno de nosotros. Ustedes también son parte de esta historia. El cambio comienza aquí y ahora». La multitud resonó con esa afirmación, un mar de cabezas asintiendo. Pero aún así, la sombra del líder se cernía sobre ellos. Sus hombres, alineados con los escudos en alto, estaban listos para actuar. Soledad dio un paso al frente, su corazón pulsando como un tambor. «Esto no es solo una protesta», comenzó, su voz resonando en el aire denso. «Es nuestra vida. Es el valor de ser escuchados. Ustedes, los que están aquí, tienen el poder de decidir hacia dónde vamos. ¿Se unirán a nosotros?». Marcos hizo un movimiento involuntario hacia ella. La respuesta brotaba dentro de él, una lucha que afectaba tanto su presente como su futuro. Sin poder contenerlo más, dio un paso hacia adelante. «Es cierto. No solo somos uniformes, somos personas», dijo con una voz que resonó entre la multitud sorprendida. «Y como todos ustedes, también quiero un futuro mejor». Fue como si el tiempo se hubiera detenido. La mirada del líder se intensificó, y un murmuro sacudió a los presentes. «Marcos, ¿estás con ellos?», preguntó. «Estoy con todos», respondió firme, sintiendo que la decisión pesaba sobre él pero también lo liberaba. Cada palabra que salía de su boca parecía añadir un impulso a la corriente de energía que los rodeaba. Tatiana miró a su hija con orgullo, mientras que Soledad sintió que sus palabras levantaban un nuevo puente de conexión entre todos. La multitud comenzó a aplaudir, a gritar de alegría, y ese simple acto nudó el corazón de Marcos. Nunca había imaginado ser parte de una batalla más grande, y ahora sentía que el cambio estaba más cerca de lo que había soñado, pero el líder aún no estaba dispuesto a ceder. Con una furia acumulada, levantó su mano, ordenando a sus hombres que avanzaran. Los gritos se intensificaron, y un miedo palpable sacudió la plaza. La verdadera lucha apenas comenzaba. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué pasaría cuando se desataran las consecuencias de esta decisión colectiva? Las miradas se dirigieron a Marcos, a Soledad y al levantamiento de sus corazones. El destino de la comunidad pendía de un hilo, y cada segundo contaba en esta lucha por la libertad. «Vamos a luchar juntos», exclamó Soledad, su voz resonante. Pero, ¿tendrían realmente el coraje para enfrentar lo que estaba por venir, lo que estaba a punto de desatarse? El aire se volvió aún más tenso cuando los hombres con escudos comenzaron a avanzar. Cada paso resonaba como un tambor, marcando el compás de un enfrentamiento inminente. Soledad sintió que su corazón latía en su garganta, y, aunque el miedo intentaba apoderarse de ella, la llama de la esperanza seguía ardiendo. Marcos se encontraba al borde de una decisión monumental. No era solo su futuro lo que estaba en juego, sino el de toda su comunidad. El grito que había dado a la multitud había abierto una puerta que ya no podía cerrarse. Miró a Soledad, sus ojos firmes y decididos, y supo que estaba dispuesto a dejar atrás sus dudas. «Forma una línea», gritó uno de los hombres del líder, su voz autoritaria había roto la confianza que comenzaba a formar la multitud. La gente empezó a retroceder, algunos encontrando refugio en los brazos de otros, pero Soledad se plantó firme, como un roble en medio de una tormenta. «No, no retrocedan», exclamó. «Esto no es solo un acto de valentía, es una declaración de quiénes somos. Estamos aquí por un propósito.
No permitan que el miedo los venza. Sus palabras encendieron la fuerza en algunos corazones, y un aplauso resonó nuevamente. Pero no todos estaban convencidos. Una voz se alzó detrás de la multitud, una figura que Marcos reconoció. Era Raúl, el amigo que había decidido alistarse con el líder. No se dejen engañar. Esto no cambiará nada. Solo nos traerá más problemas, gritó, con el rostro encendido por el miedo y la incertidumbre. Eso no es verdad, se opuso Tatiana, con la voz llena de energía. Cada uno de ustedes aquí presente puede cambiar el rumbo de nuestra historia. ¿Quieren vivir con miedo siempre? No somos animales, somos personas. Y nadie tiene el derecho de silenciarnos. Marcos sintió un fuego ardiente en su interior. Este era el momento que definía no solo quién era él, sino lo que representaba. Así que, con decisión, se colocó al lado de Soledad y levantó su voz una vez más. Si todos aquí nos unimos, no hay fuerza que pueda detenernos. ¿Quién está conmigo? La plaza estalló en un clamor de determinación renovada. Vieron lo que Marcos y Soledad estaban haciendo con sus corazones llenos de convicción. Pasos titubeantes se transformaron en avances seguros. Su energía era contagiosa, un efecto dominó lleno de fuerza colectiva. El líder de las fuerzas se detuvo, incrédulo ante la magnitud del levantamiento. Un titubeo cruzó su rostro, pero rápidamente fue reemplazado por una furia amenazante. Si quieren luchar, entonces lo tendrán, anunció mientras levantaba el puño en dirección a sus hombres, quienes empezaron a restablecer sus posiciones defensivas. La multitud sintió un escalofrío, el aire se volvió denso, pero también lleno de una energía palpable. Se transformaron en un solo ser, un clamor de voces que se entrelazaban, listas para liberar todo lo que llevaban dentro. Marcos buscó a Soledad entre la multitud, y cuando sus miradas se encontraran, supo que estaban más unidos que nunca. La valentía de cada uno estaba iluminando un camino hacia adelante, ninguno de ellos estaba solo. Hoy nos jugamos nuestro futuro. No retrocedan, sigan firmes, gritó Soledad, mientras el pánico se iba disipando y el coraje reemplazaba el miedo. El nerviosismo en su estómago se convirtieron en mariposas de determinación, pero de repente, mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, un destello metálico cruzó la plaza. Unas luces brillantes se encendieron por encima de ellos, y los murmullos se transformaron en murmullos de sorpresa y confusión. ¿Qué estaba pasando? El eco de un ruido ensordecedor llenó el aire, un sonido que los hizo mirar hacia arriba. Desde lo alto, un dron descendía, sus dispositivos girando en una tormenta de luces y sombras, observando la escena con una fría objetividad. ¿Quién lo envió?, se preguntó alguien en la multitud. La incertidumbre se cernía sobre ellos, como un oscuro presagio de lo que estaba por venir. Marcos sintió su respiración entrecortarse. En aquellos momentos, mientras el dron se acercaba, comprendió que la lucha había tomado un giro inesperado. Ellos no solo lidiaban con la opresión del líder, ahora había un nuevo jugador en el tablero. ¿Quién estaba detrás de esos ojos que los observaban desde las alturas? Allí, en la plaza, una revelación inquietante comenzó a cobrar forma, una sombra que se cernía sobre su lucha. El destino de todos estaba más en juego de lo que jamás imaginaban. El silencio se apoderó de la plaza. La llegada del dron había tomado por sorpresa a todos, generando un ambiente de inquietud. Los murmullos se desvanecieron al observar cómo el artefacto sobrevolaba con una precisión inquietante. Soledad, con el corazón latiendo fuertemente, comprendió que este aparato representaba una vigilancia constante, un recordatorio de que las fuerzas que los oprimían no se detendrían fácilmente. Alejandro, que había observado cada detalle desde un costado, sintió que el tiempo se detenía. La situación se tornaba más compleja. Eran más que una comunidad en lucha, ahora, eran el foco de una atención no deseada. Debemos actuar, murmuró, sintiendo que su papel se volvía más crucial que nunca. Marcos miró a Soledad, quien mantenía la mirada firme. No podemos dejar que esto nos intimide, dijo con determinación. La energía a su alrededor estaba palpitando, unida en un solo grito de esperanza. Las voces comenzaron a alzarse nuevamente, un clamor que se convirtió en un eco de resistencia. Estamos aquí por un futuro.
No vamos a quedarnos callados, gritó Tatiana, encendiendo la chispa de coraje en aquellos que dudaban. Soledad sintió que la conexión entre ellos crecía. En esos momentos críticos, la comunidad parecía convertirse en un solo ente, defendiendo algo más grande que ellos mismos. El dron continuaba su vigilancia, sus luces centelleando como un ojo implacable. No podemos permitir que nos separe, no en este momento, dijo Soledad, buscando la aprobación de sus hermanos de lucha. Juntos, somos más fuertes. Cada uno de nosotros tiene una voz que puede romper las cadenas. Fue entonces que Marcos, levantando la voz, instó a todos a mirar más allá de la amenaza física del dron. Este no es solo un informe. Estamos escribiendo nuestra propia historia. No permitiremos ser los villanos de este relato. Un oleaje de aplausos recorrió la plaza, cada sonido un grito de unidad frente a la adversidad. El líder de los uniformados presionó su puño, su frustración evidente por la resistencia que estaba surgiendo. ¿Quieren saber quiénes son ustedes?, gritó, volviéndose hacia sus hombres. Son una multitud desorganizada, y esta lucha es fútil. Pero los corazones de quienes escuchaban latían unidos. Sabían que no estaban solos en su lucha. ¿Fútil?, repitió Soledad. Cada uno de ustedes tiene el poder de cambiar el rumbo de esta historia. Si están aquí, entonces esto significa que tienen la capacidad de escuchar y decidir. Podemos construir un futuro juntos. Su declaración resonó en el aire, abriendo un espacio para el diálogo. Marcos observó cómo había un cambio en la pizarra de la tensión. Los ojos de algunos uniformados comenzaron a brillar con un toque de humanidad. ¿Podría haber un camino en esta lucha? No estamos solos, exclamó, corrigiendo el rumbo. No olviden que nuestra fuerza reside en la unidad. Mientras tanto, el dron continuaba grabando la escena. Sabía que la presión de la comunidad estaba aumentando, y fue entonces que el líder de los uniformados tomó una decisión. Regresaremos, anunció, levantando su mano en señal de retirada. En un instante, el ambiente vibrante se llenó de un eco de incertidumbre. Hemos ganado el primer paso, gritó Tatiana, con lágrimas de emoción. La plaza estalló en gritos de aliento, y el poder de la resistencia se sintió en cada rincón. La conexión entre la comunidad y el deseo de cambio había comenzado a florecer. Finalmente, Soledad miró a su madre, cuya expresión ahora reflejaba orgullo y valentía. La batalla no ha terminado, pero juntos podemos cambiar nuestra historia, dijo con determinación. Mientras la plaza se iba vaciando poco a poco, la comunidad sintió que había encontrado un nuevo camino. Al mirar hacia el horizonte, Soledad cerró los ojos, imaginando un futuro lleno de posibilidades. Sabía que el viaje seguiría siendo difícil y que habría más obstáculos en el camino, pero en ese instante, se sentía más fuerte y unida que nunca. La historia de Soledad y su comunidad estaba lejos de terminar. Hoy habían hecho historia. El mundo fuera de su barrio podría haber estado lleno de incertidumbres, pero su lucha colectiva había demostrado que el amor, la valentía y la esperanza podían prevalecer, incluso en los momentos más oscuros. Así, con un futuro brillante por delante, Soledad tomó la mano de su madre y la de Tatiana, sintiendo que el amor y la comunidad eran los verdaderos catalizadores del cambio. Juntos, no solo se esforzarían por un futuro mejor, sino que cada uno estaría dispuesto a defender su propio lugar en la historia que estaban escribiendo. Era el momento en que todo cambiaba y la transformación comenzaba. La luz del sol brillaba intensamente sobre ellos, una declaración del nuevo día que les esperaba, uno donde sus sueños podrían finalmente florecer. No olvides que esto es solo el comienzo, así que si quieres ser parte de más historias que inspiran, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de no perderte nada. Comenta cómo te sentiste con este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Tú eres parte de nuestra historia.